Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Royer y estas son las noticias en español. En el folleto informativo del gobierno, el secretario de la oficina del primer ministro, Gergely Gulyás, ha respondido a las noticias de los medios de comunicación sobre una posible enmienda constitucional. El portal de noticias Index ha iniciado la campaña electoral, dijo Gulyás, y agregó que las elecciones municipales no tienen nada que ver con la enmienda constitucional. Según el portal de noticias Index, el primer ministro tiene planes concretos para enmendar ciertas partes de la Constitución, desde los derechos de los empleados hasta la estructura del Poder Ejecutivo, hasta los derechos de adopción de las parejas del mismo sexo. No todos en el Fidesz sienten la necesidad de una enmienda constitucional. Sin embargo, Orbán ya no tiene un interlocutor dentro del partido después de la muerte de Finkelstein y la exclusión de Abonyi. El primer ministro necesita un fuerte sentido de legitimidad para enmendar la Constitución. Para asegurar esto, Torlos tendrá que ganar en otoño, pero las encuestas internas de Fidesz sugieren que tendrá dificultades de ganar en las elecciones a la alcaldía. Gulyás negó la existencia de tal encuesta interna. También dijo que no planean enmendar la Constitución con respecto a los derechos de adopción de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, incluso ahora, solo las parejas de diferente sexo pueden adoptar. El 29 de septiembre se celebrarán en Austria elecciones generales anticipadas, anunció la canciller en funciones Brigitte Bierlein. La comisión competente de la Cámara Baja votó unilateralmente a favor de esta fecha. Según la disposición, habrán tenido que transcurrir 82 días después de la fecha límite del 9 de julio hasta las elecciones. El 9 de julio marcará el inicio oficial de los preparativos, desde cuando los partidos que tengan menos de 3 representativos parlamentarios deberán obtener las firmas de los votantes que reúnan los requisitos necesarios. Estos partidos más pequeños necesitarán obtener 2.600 firmas válidas de votantes elegibles antes de las elecciones para poder aparecer en la papeleta de votación. Esta disposición también se aplica a los verdes, ya que ellos no entraron en el Parlamento en 2017. De acuerdo con las leyes vigentes, la fecha de las elecciones debe fijarse y publicarse antes del 8 de julio en el Wiener Zeitung, la publicación oficial utilizada por el gobierno para sus anuncios. Nombrar a la ministra de Defensa Ursula von der Leyen como nueva líder de la Comisión Europea es razón suficiente para que el Partido Socialdemócrata de Alemania abandone el gobierno. Dijo a Der Spiegel el ex vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores Sigmar Gabriel. Gabriel calificó el nombramiento como un acto de engaño político sin precedentes y sugirió que von der Leyen debería haber sido nombrada primero a la institución de la UE por el gobierno alemán y luego nominada como presidenta por el Consejo Europeo. Sin embargo, la designación del comisionado es competencia del gobierno y, por lo tanto, habría requerido la coordinación con la coalición. El martes, la canciller Angela Merkel se abstuvo del nombramiento de von der Leyen, apelando que la coalición alemana no era coherente en esta cuestión. Gabriel dijo que este razonamiento era tonto. Si Merkel nominaba a von der Leyen sin la autorización del gobierno, es una clara violación de las reglas del gobierno y, por lo tanto, es razón suficiente para abandonar el gobierno, dijo el ex vicecanciller, añadiendo que el SPD debería impedir que von der Leyen sea nombrada líder de la Comisión Europea, ya que de lo contrario se implicará en esta farsa y se burlaría completamente de las elecciones al Parlamento Europeo. Irán aumentará el enriquecimiento de uranio a los niveles necesarios por encima del umbral de 3,67% definido por el acuerdo nuclear de 2015, después del 17 de julio, anunció el presidente iraní Hassan Rouhani. Rouhani anunció la decisión en una reunión del gabinete a pesar de las advertencias constantes de otros países y repitió las ofensas anteriores por los Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Si los restantes firmantes del acuerdo nuclear con las potencias mundiales no cumplieran sus promesas, el reactor nuclear de Arak volverá a sus actividades anteriores después del 7 de julio, dijo Rouhani. El anuncio se sumó a las crecientes tensiones entre Teherán y Washington, amenazando con una
escalada militar en las áreas del Golfo Pérsico que son de importancia estratégica, informó la agencia de noticias francesa AFP. La tensión entre los dos países alcanzó su punto máximo el 20 de junio, cuando Irán derribó un dron estadounidense. Irán dijo que el dron había invadido el espacio aéreo iraní, mientras que los Estados Unidos insistió en que el incidente había ocurrido sobre aguas internacionales. Sajid Javid resultó ser el primer ministro del Interior británico hace muchos años en visitar el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. El político de origen musulmán dijo que su padre siempre había creído en la importancia de la conexión entre musulmanes y judíos, y su hermano también había visitado el lugar ya de niño. Según Javid, su familia estaba muy entusiasmada con su viaje en Jerusalén, del cual les había mostrado varias fotos. En el Muro de Jerusalén, Javid fue acompañada por el director general de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental, Mordechai Eliab, junto con el gran rabino del Muro de las Lamentaciones, el rabino Shmuel Rabinovich. Sin embargo, ningún funcionario del gobierno israelí lo acompañó, escribió The Jewish Telegraphic Agency. El político Sajid Javid llevaba un kipá negro y colocó una nota en una grieta entre las piedras del Muro de las Lamentaciones. Asimismo, visitó la mezquita del Al-Aqsa en el Monte del Templo a rezar y también la iglesia del Santo Sepulcro. Ahora, el sábado será principalmente soleado, solo las zonas occidentales pueden esperar lluvias medias o tormentas dispersas al final de la tarde. El viento del oeste y del suroeste será fuerte. Las temperaturas máximas estarán entre los 30 y 35 grados centígrados. El domingo llegará un frente frío con lluvia y viento del noroeste. Las temperaturas bajarán y quedarán entre los 24 y los 32 grados. El lunes traerá tiempo lluvioso y ventoso. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 29 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web, hetitv.com o broadpress.com. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.